Una vez más nos encontramos en este canal con el objetivo de repasar la lección, de estudiar, sacar grandes conclusiones y enseñanzas para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida en la comunidad de la iglesia. Durante estos días hemos visto los puntos que la lección nos ha mostrado de cómo el apóstol Pablo lidió en su tiempo con algunos pecados fuertes y cómo él, con la sabiduría que fue dada por Dios, pudo manejar y resolver aquellos conflictos que estremecieron en su momento a la iglesia de Corinto. Por eso te invito a que hoy te quedes con nosotros hasta el final de este video y juntos poder sacar grandes enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual. La lección de hoy, martes 21 de julio, lleva por título Protegiendo la identidad de la iglesia y está basada en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 1 al 11. Allí Pablo, después de haber tratado estos pecados sexuales en la iglesia, enfrenta otro problema o otra problemática, y es que los hermanos, no se sabe si es el papá y el hijo de aquel problema sexual que tratamos ayer lunes, fueron ante un juez, fueron ante un tribunal para llevar su caso. Y Pablo tuvo que reprender, enseñar a la iglesia de Corinto a que nosotros como cristianos no deberíamos, escucha muy bien, no deberíamos de llevar casos a tribunales o frente a tribunales o jueces. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos diferente, actuamos diferente y somos diferentes según la Biblia. Y no podemos permitir que alguien que no comparte nuestra misma fe juzgue nuestros casos, o es muy vergonzoso que un cristiano esté frente a un juez o a un tribunal. Pablo le hizo entender a la iglesia de Corinto y a los hermanos de Corinto que nosotros deberíamos, entre comunidad, aprender a llevar esos casos, a menos que se haya algo legal, algo que tenga que ver con la justicia ya terrenal, como un abuso sexual. Eso sí debe llevarse directamente ante la justicia, porque si no estaríamos siendo cómplices por pecado de omisión. Pero los casos que se enfrentan cada día o son muy particulares en la iglesia, debemos nosotros manejarlos y resolverlos de manera cristiana, como la Biblia nos lo da a entender. Pablo utiliza una palabra allí y es la palabra pragma, que quiere traducir algo, ¿cierto? Y es un término genérico que aquí se refiere a un asunto legal. Así que, mis hermanos, es importante recordar que en 1 de Corintios capítulo 6 del 1 al 11 no se refiere a un caso penal. No, esto no es un caso, como les decía, que tenga que ver con la justicia. Hay casos en la iglesia que se han descubierto violaciones, abusos, robos de dinero, que ya tiene que ver con algo judicial, que nuestro país o nuestro gobierno pues ya tiene que entrar a las leyes, tienen que entrar ahí a manejar esto. Pero los casos que no son legales, que no son judiciales, debemos manejarlos con sabiduría. Por eso en el versículo 5 de 1 de Corintios 6, Pablo dice y hace una pregunta: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para juzgar entre sus hermanos. O sea, Pablo dice, ni siquiera hay uno sabio entre la iglesia, la comunidad, que tenga la sabiduría de Dios para juzgar este caso, para llevar este caso a la junta, para manejarlo internamente. Tenemos que depender de un gobierno, de unas leyes. La lección de hoy nos llama a proteger la identidad de la iglesia. Hoy, desafortunadamente, la iglesia cuenta con muchas demandas
de hermanos, por muchos casos que de pronto a su debido tiempo no se tocaron o no se tuvo la sabiduría divina para proteger la identidad de la iglesia, pero también para proteger la identidad de las personas. Porque lo que la lección nos invita a hacer es proteger la identidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en una comunidad alrededor de personas que no comparten nuestra misma fe. Y si de pronto la iglesia tiene algún escándalo, como lo vimos ayer, o las personas se enteran de que de pronto hay casos allí, vamos entonces a tener una mala reputación, un mal ejemplo, vamos a testificar de manera negativa a la comunidad. Y cuando nosotros queramos ir a evangelizar a la comunidad, pues simplemente esas personas que ya saben o han escuchado de estos problemas que se pudieron manejar internamente, pues lógicamente no van a llegar a la iglesia. Por eso debemos proteger la identidad de la iglesia. También es posible, como algunos suponen, que de pronto Pablo se estaba refiriendo al padre y al hijo del incesto de la iglesia de Corinto. Eso se pudo haber manejado internamente porque era algo familiar, ¿cierto? Pero no lo hicieron, la iglesia no lo hizo de esta manera. Entonces, quiero compartir contigo 3 puntos importantes que saqué de esta lección para ayudarte, para enriquecer tu estudio personal. Hago un paréntesis aquí. Este estudio no debe reemplazar tu estudio personal. Esto es como un ingrediente más, pero no debe reemplazar tu estudio personal. Tú debes tener un estudio personal de la lección y de la palabra de Dios a solas. Esto es algo que lo hacemos con mucho amor, mucho cariño para ti y queremos aportar también desde nuestro estudio y nuestro poco conocimiento que tenemos desde la parte teológica. El punto número 1 que quiero compartir contigo es: los cristianos deberíamos resolver los conflictos internamente con sabiduría divina. Por eso el apóstol Pablo dice, ni siquiera hay uno que pueda tener sabiduría para manejar estos asuntos. Hermanos, tenemos que pedir sabiduría. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que Satanás quiere dividir la iglesia, Satanás quiere dividir la familia, Satanás quiere dividir todo. Si divide, va a ganar. Por eso debemos tener sabiduría a la hora de tratar con los problemas de la iglesia. No permitir que otras personas externas a la iglesia sean las encargadas de solucionar los problemas que nosotros podemos como líderes darle solución. El punto número 2 que quiero compartir contigo es: la identidad de la iglesia vale más que ganar una simple discusión. ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente, porque la iglesia está en una comunidad que no es cristiana o no comparte nuestra misma fe, y cuando la comunidad se da cuenta de los problemas que allí hay, pues lógicamente no van a llegar a la iglesia y vamos a ser piedra de tropiezo sin querer para esas personas o para esa comunidad. Por eso debemos proteger la iglesia y por eso debe ser más importante la identidad de la iglesia que cualquier discusión. No estoy diciendo que no le demos importancia a los problemas, vuelvo y les digo, los problemas judiciales debemos denunciarlos ante las autoridades competentes, porque no podemos tener el pecado de omisión, pero los problemas sencillos que podemos manejarlos con la junta, debemos solucionarlos nosotros mismos. El punto número 3 que quiero hoy compartir contigo en esta mañana es: los cristianos estamos llamados a vivir con estándares diferentes a los del mundo. Por eso Pablo dice, ni siquiera hay uno, ni siquiera hay uno que pueda tener sabiduría o que tenga la sabiduría para manejar este tipo de casos. Recuerda que nuestro estándar es la Biblia, nuestro estándar es Jesús. Debemos regirnos por lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que saber manejar los asuntos de la iglesia para no dar un mal testimonio. Pedirle al Señor sabiduría para que nos ilumine y nos capacite para hacerlo. Y la lección finaliza con lo siguiente, dice: piensa en la lista de pecados que Pablo enumera en 1 Corintios 5, del 10 al 11, y en 1 Corintios 6, del 9 al 10. La pregunta es para nosotros: ¿por qué enumera los pecados sexuales junto con otros pecados como la idolatría, el robo, la codicia y la extorsión? Porque está al mismo nivel.
Sí, y todos estos pecados hay que manejarlos, saberlos manejar, saberles dar la debida corrección eclesiástica, porque si no, pues se van a agrandar y finalmente se va a tener que acudir a las autoridades judiciales y la iglesia y el testimonio que estamos dando pues va a ser algo negativo. Y quiero terminar con la siguiente frase en esta mañana, el siguiente mensaje o la siguiente reflexión. La verdadera identidad de la iglesia no se demuestra cuando todos pensamos igual. No, sino que aún en medio de los conflictos, sus miembros eligen la gracia antes que su orgullo, el perdón antes que la venganza y la gloria de Cristo antes que el beneficio personal. Que Dios nos ayude a tener sabiduría para proteger la iglesia, para proteger a la hermandad y para dar un buen testimonio. Nuevamente te hago la invitación a que si todavía no sigues nuestro canal lo hagas, nos apoyes en este ministerio, compartimos estos mensajes con mucho amor para ti, queremos aportar desde nuestro canal y ayúdanos a compartirlo, déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido el repaso, dale me gusta y bueno, síguenos acompañando durante el estudio de la lección de escuela sabática y también durante todos los mensajes que compartimos aquí en el canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y un feliz día.